Bienvenidos a este nuevo diálogo de Expoliva 2021, absolutamente virtual, absolutamente global, internacional. Ya el sector oleícola, el sector del aceite de oliva, estamos interconectados, estamos en una jornada 23 de septiembre de 2021, segunda jornada de esta 20ª edición de Expoliva, que ha servido básicamente para hacer una prospección de lo que puede ser la producción de aceite de oliva en la campaña 2021-2022. Se ha circunscrito, porque es el tradicional aforo de la Junta de Andalucía, al ámbito regional. Pero es verdad que a partir de esos datos se ha trazado una proyección también para el conjunto español y ahora es ya una traducción de lo que viene siendo una tradición dentro del trabajo de la consultoría que conforman a dueto Juan Vilar y Jorge Pereira, hacer un cálculo de cuál puede ser esa producción que se ha estabilizado en los 10 últimos años, en la última década, en los 3 millones de toneladas de aceite de oliva en todo el mundo, aproximadamente 100.000. Y vamos a hacerlo contando con los datos que hemos tenido la oportunidad ya de conocer, porque supimos, según el aforo de la Junta, que el pasado año el aforo de la Junta de Andalucía no ponderaba con suficiente rigor las fluctuaciones que podría tener el rendimiento graso. Por eso se elevó en unas 100.000 toneladas en la producción que correspondía a la provincia de Jaén, más de 600.000, cuando finalmente han sido 524.000. Bien, pues esas 100.000 toneladas más supusieron precipitarse en algunas operaciones comerciales, pues en el horizonte de noviembre de 2020, vendiendo a un precio incluso inferior a los 2 euros el kilo, que evidentemente apenas mes y medio más tarde, con el inicio pleno ya de la recolección de la nueva campaña, suponía muchos millones de euros de pérdidas. La importancia de los aforos, donde sobre todo a las administraciones, en este caso a la Junta, se le pide y por eso hemos visto quizás pues incluso moderación a la hora de hacer públicos esos datos por parte de la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo. Una labor técnica, pero que tiene también un tamiz político en la presentación pública.
ahí hemos visto cómo la producción en la provincia de Jaén podría reducirse en el gran productor de aceite de oliva del mundo, según el cálculo de la Junta, en un 8% con respecto a la campaña anterior. Sin embargo, ese dato, a finales de julio, para cooperativas agroalimentarias de Andalucía, era bastante más grave. La reducción en Jaén podía llegar hasta el 19%. En torno a un 5,5% la caída en el conjunto regional, según el aforo que ha presentado hoy la Junta de Andalucía, 6,3% a finales de julio calculaban cooperativas agroalimentarias en el conjunto andaluz. Esto supone que la producción de esta nueva campaña 21-22 en la provincia de Jaén podría estar entre pues, las 426.000 y las 400.000 toneladas. Ξέρω με την αυτός. La Junta Λέγεται Jaén τώρα, τι έχει μείνει. La comunidad autónoma andaluza, el dato que ha aportado hoy el aforo de la Junta lo situaría en 1.050.000 toneladas y a partir de ahí, ya digo, proyecciones que nos han llevado a datos no oficiales, oficiosos, en el conjunto estatal, en el conjunto español, que podrían girar en torno al 1.400.000 toneladas. ¿Cuáles son los datos internacionales? Pues de manera virtual, a través de hasta una veintena de puntos concretos de producción de aceite de oliva. Ayer presentaba el consultor Juan Vilar un trabajo hecho junto a su alter ego Jorge Pereira y a una serie de colaboradores, un trabajo tanto de consumo en los 198 países que el COI reconoce o más o menos ha registrado como consumidores de aceite de oliva en todo el mundo, y los 66 países productores. Pues algunos de esos 66 países están ahora representados en los contactos de Juan Vilar, de Jorge Pereira y también de Manuel López Hostos, que nos ha acompañado en un diálogo precedente y que como experto y profesional del superintensivismo conoce de explotaciones en todo el mundo donde se está desarrollando esa nueva agricultura, esa agricultura 4.0, ese olivar moderno que está propiciando que países que no eran tradicionalmente productores de aceite de oliva ya sí lo sean. Juan, Manuel, vamos a intentar aproximarnos, yo creo que incluso con mayor cercanía a la realidad de lo que hemos conocido hasta ahora, incluso esta misma mañana. Tenemos muy buenas tardes a todos. ¿Me escucháis o no? Sí. Gracias. Sí. Bueno, pues tenemos, para más o menos que nos hagamos una idea, en sala tenemos a Túnez, que lo tenemos a mi izquierda, tenemos a Pereira, que nos hablará también de algunos países, entre ellos Chile. En pantalla tenemos a Frank, muy buena Frank, que nos puede hablar de los que tú quieras también, Argentina, y si pueden alguno más. Igualmente tenemos a Álvaro Lavella, que nos hablará fundamentalmente de Portugal. Tenemos desde Grecia al amigo, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? No sé si nos escucháis, sí, nos escuchan también desde Grecia. Tenemos también desde Italia conexión, con lo cual en España estamos nosotros, con lo cual tenemos básicamente representado aproximadamente el 90% de la producción internacional de aceite de oliva mundial. Si os parece, para que todos respondamos a lo mismo, tendremos que hablar de la producción más o menos, de cuál es la situación de precios y de cuál es la situación de consumo, básicamente, ¿vale? Entonces, no sé si, por ejemplo, empezamos con... ¿Quieres empezar tú, Álvaro? Sí, Juan, no tengo problema. Si quieres, puedo comenzar yo. Álvaro Lavella es un productor de aceite de oliva portugués, ¿vale? Y aparte, es una de las personas que tiene un conocimiento del sector especialmente significativo. Si queréis, vamos poquito a poquito, así tenemos para decir la cantidad global, si os parece, ¿no? Sí, es muy importante. Es muy importante tanto el dato que pueda aportar Túnez
Túnez como el dato que pueda Portugal, porque vemos esa variable entre la campaña 19-20 con altas producciones, la 20-21 donde se produce esa reducción, y eso ha condicionado también la política de precios. Álvaro, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer que hayáis contado conmigo para este evento, y bueno, voy a intentar presentar los datos de Portugal de una forma escueta y que sean lo más veraces posible. Bueno, en primer lugar, hablar un poco de lo que es el área total de olivar en Portugal. Actualmente se considera una área aproximada de unas 380.000 hectáreas aproximadamente. Es el área total de olivar en Portugal. Portugal tiene olivar en toda su geografía. O sea, desde el norte hasta el sur encontramos zonas de olivar importantes. Las más importantes están en el sur, en la región del Alentejo, que ha sido la zona donde más ha cambiado últimamente. En cuanto a tipologías de olivar que encontramos en Portugal, pues encontramos, como en casi todos los países productores tradicionales, tenemos olivar tradicional, tenemos olivar intensivo y olivar en seto. ¿En qué porcentaje? Pues aproximadamente el olivar tradicional en Portugal puede ocupar en torno del 60% del olivar existente en Portugal. En cuanto a lo que sería olivar considerado intensivo, sería aproximadamente un 20%, son los valores que más o menos tiene el Instituto Nacional de Estadística, y el olivar en seto en torno a un 20% también. Esta tipología de olivar en seto, ha sido una de las que más ha crecido en los últimos años debido a la aparición de nuevas zonas de regadío que muchas personas conocen en la zona sur, en la zona del Alentejo, que ha hecho que se instale mucho olivar moderno, y la mayoría de él ha ido a la tipología de olivar en seto últimamente. En la totalidad del área de olivar que hay en Portugal, aproximadamente debe haber entre un 30 o un 35% de área de olivar de regadío. El resto sería olivar de secano. Y ahora, intentando colocar el olivar en las diferentes regiones de Portugal, como he dicho que hay desde el norte hasta el sur, podríamos decir que la región más importante, sin lugar a dudas, es la región del Alentejo, una región muy grande, una zona que tiene muy buena aptitud para edafoclimática para el olivar, y ha sido la zona tradicional del olivar, y actualmente ha sido donde se ha producido el gran crecimiento del olivar en Portugal y la modernización de los olivares existentes tradicionales, donde muchos se han ido sustituyendo por plantaciones modernas. Actualmente el Alentejo representa algo más del 50% del olivar en Portugal, y es donde realmente se encuentra la mayoría de las plantaciones de olivar en seto y una gran área del olivar de regadío en Portugal. Por eso es... Bueno, nosotros, no, ellos, porque esto sigue... del área de Portugal. Entonces tendríamos, bajando de norte a sur, la zona de Beira Interior, que representaría en torno a un 13% del olivar, y por último el Ribatejo, que sería la región que tendríamos justo por encima del Alentejo, que tiene un 6%. Estas regiones son las que representan el 90% del olivar en Portugal, pero como he dicho antes, realmente la región que últimamente ha ganado mayor dinamismo y la que representa la mayor producción de Portugal es la región del Alentejo. Bueno, para que hagáis una idea de lo que ha sido Portugal, lo que ha sucedido en Portugal en los últimos años, que ha sido una evolución increíble en cuanto a la olivicultura, no un cambio de la olivicultura tradicional para una olivicultura moderna. Ha habido una evolución enorme, donde mucha gente piensa que el crecimiento grande de aceite en Portugal ha sido por un aumento de área de olivar, cuando realmente no ha sido así, sino que ha sido realmente la modernización de las explotaciones. O sea, nosotros tenemos, para que veáis una idea, en un panorama de 20 años, si nosotros vamos a ver datos del 99, nos encontramos en Portugal tenía 335.000 hectáreas, actualmente tiene 380.000, o sea, realmente el aumento de área ha sido solamente de un 13%. Pero, sin embargo, si miramos las producciones, que esta es la parte más espectacular, es que nosotros teníamos en el año 99 aproximadamente 30.000 toneladas de aceite, cuando actualmente Portugal produce, podemos decir, una producción media de en torno de 135.000, o sea, la producción es un 330%. O sea, es impresionante cómo solamente un 13% de aumento de área, donde aquí claramente se demuestra que ha sido
la entrada de regadío, modernización de explotaciones y realmente la profesionalización del sector, ¿no? Es un dato increíble pensar que en el 99 se producían 90 kilos de aceite por hectárea y a día de hoy se producen 355 kilos de aceite de media, gracias a estas nuevas plantaciones. Otra de las cosas características de Portugal es la calidad de su aceite. Portugal inicia campañas muy temprano, aprovecha muy bien la bondad climatológica del Alentejo, que es la mayor región productora, donde realmente consiguen iniciar campaña temprano y no tenemos datos veraces de decir cuáles serían las categorías de aceite hace 20 años. Es difícil porque hay datos muy diversos, pero sabríamos que lógicamente habría mucho más aceite fuera de la categoría de vírgenes probablemente que en categorías superiores, ¿no? Y actualmente Portugal produce un 95% de su aceite dentro de categorías vírgenes y virgen extra, y principalmente virgen extra. Esto es un dato que probablemente no habrá en ningún otro país productor en el mundo que consiga tener estos valores. Productor de la importancia que Portugal es hoy en día, con capacidad de producir casi 150.000 toneladas, ¿no? ¿A qué se ha debido todo esto? Pues bueno, las razones que estaba explicando antes. Ha sido el riego, ha sido la modernización, ha sido la construcción de nuevas almazaras que han permitido también este tema de mejorar mucho la calidad de los aceites y profesionalizar el sector. ¿Cuál es la expectativa del sector en Portugal? Pues realmente ha habido un crecimiento enorme en los últimos 10, 12 años o 15 años. Actualmente sigue creciendo el área de olivar y sigue habiendo muchos proyectos nuevos, pero sí que es verdad que quizás ya no esté creciendo tan rápidamente como ha crecido en los últimos 15 años, pero sigue habiendo un crecimiento importante y una dinámica muy interesante en Portugal. Bueno, voy a hacer más o menos la previsión de campaña de este año. Como habéis comentado hace poco, es verdad que ha habido una situación de dientes de sierra en Portugal muy marcados, como ha pasado en Túnez, como estabais diciendo, y es verdad que los últimos años han sido años de carga y descarga y realmente se ha sentido mucho esos aumentos y bajadas de un año para otro. Al final podemos ver cómo el año pasado, por ejemplo, fue un año que Portugal tuvo menos producción, pasó en otros países, pero realmente Portugal tuvo una producción más baja, no solamente tanto en producción de kilos de aceituna, que sí que bajó, sino que además fue un año que fue generalizado con unos índices de grasa muy bajos que dio origen a una producción de aceite que no llegó a las 100.000 toneladas, cuando en la campaña anterior Portugal ya había llegado a 140.000 toneladas. ¿Cuál es la previsión para este año? Pues la previsión para este año ahora mismo se estima que será en torno a 150.000 toneladas, entre 150 y 160.000 toneladas debería estar la producción de Portugal de este año por lo que se comenta en el sector y lo que se consigue más o menos prever. ¿Qué es lo que va a provocar este aumento tan grande de producción? Y que esta producción va a ser sin duda la mayor producción histórica de Portugal. Ya sucedió en la campaña anterior, no en la otra, sucedió que fue la campaña más importante que Portugal había tenido alguna vez en la historia, pero esto es una situación que va a ser recurrente en Portugal durante la próxima década, en que probablemente cada 2 años Portugal va a tener producciones récord porque tiene muchas zonas, de muchas áreas de olivar que están entrando en producción, de las áreas nuevas que se han plantado y que van haciendo aumentar mucho la capacidad productiva de Portugal, con lo cual Portugal tiene que ir batiendo su récord histórico en los años venideros, sin lugar a duda, durante la próxima década. ¿Qué es lo que va a provocar este aumento de producción? Pues realmente fue principalmente la baja producción del año pasado, que realmente, como he dicho, fue inferior a la capacidad que teníamos, las nuevas áreas que entran en producción. Hay una situación que no en todos los países se ha generalizado, pero sí en Portugal ha habido unas lluvias interesantes ahora en las últimas 2 semanas, con lo cual va a permitir garantizar la producción de los secanos, que es muy importante y ayudará a la producción general del país. Y otra de las cosas que estamos viendo es que en principio, ya por los primeros análisis que se han ido haciendo, marca la perspectiva de una grasa, unos índices de grasa sin duda mucho más favorables que los del año pasado, con lo cual dará origen también a que esa producción sea mayor y que además pueda permitir probablemente un inicio de campaña temprana, que es otra cosa que caracteriza mucho a Portugal, que suele ser el primer país en la cuenca mediterránea a empezar a producir aceite, lo cual le da también una ventaja luego en el mercado.
Bueno, en cuanto al mercado, por dar así unos datos generales, podemos considerar como producción media, ahora mismo con la capacidad productiva de Portugal, en torno a 135 toneladas. ¿Puedes repetir la cifra? No, ya había dicho 140.000. No, había dicho 150, 155. Estamos pensando tener este año 150.000, fueron 100, ya tuvimos 140. Vamos a pensar en cuanto a lo que sería el mercado. Mucho de sus exportaciones ha aumentado, que ha llegado a exportar en el año 2020. Llegó a exportar 215.000 toneladas. Muchos de los países productores está bastante estable. La producción de Portugal, o sea, el consumo de Portugal está en torno a las 70. Álvaro, Parece que estaba diciendo que el consumo estaba en torno a las 75.000. sí, bueno, pero realmente no. Ellos tienen consumo interno de 70 y tantos, pero exportan 60 y tantos. ¿Sabéis? Este año van a tener las dos. O sea, lo que consumen, lo que producen es 70. Más o menos. Sí. En la nueva campaña. Disculpar, se ha perdido, ¿no? Sí, mira, por favor, Álvaro, como somos muchos, ¿vale? Si quieres, ve concluyendo, si no te importa, ¿vale? Sí, yo termino. Bueno, lo único era simplemente eso que estaba comentando, lo de las exportaciones y ya está. Simplemente una cosa interesante en cuanto a exportaciones, los mercados más interesantes de Portugal, tenemos, hay que reseñar Brasil. El total de las exportaciones, para que haya una idea, en 5 años, Portugal ha pasado de 130.000 toneladas para 215.000. O sea, ha sido un aumento de un 66% en 5 años, que es un aumento increíble. El mercado más importante, Brasil, donde ha crecido en 5 años más de un 100%, casi un 140%. Ha sido una locura. Incluso el segundo mercado de exportación importante es España, donde ha crecido casi un 50% en 5 años. Lógicamente, el mercado más importante es Brasil, que es envasado, y España es a granel. Bueno, en cuanto a precio, que ha dicho Juan que hablemos un poco de precio, pues, bueno, actualmente los valores que hay de mercado de futuro, que son los mismos tanto para España como para Portugal, pues se han hecho cosas en el entorno de 3.40, 3.50, 3.50 noviembre, se han hecho cosas a 3.30 diciembre. ¿Cuál va a ser el valor del mercado? Pues lógicamente en Portugal las personas esperan iniciar muy próximo de los 4 euros con estos primeros aceites de octubre y a partir de ahí pues el aceite empezar a caer e ir cayendo paulatinamente y probablemente no llegar a rebasar la barrera de los 3.3, 3.25 en final de diciembre, lo que está todo el mundo pensando que podría ser un suelo para el aceite de Portugal. Esa es la expectativa que realmente aquí se tiene. Bueno, no me enrollo más, creo que ha sido bastante completa la presentación. Álvaro, muchísimas gracias. Nada. Por favor, ceñido a 6 minutos porque somos al menos 15 países en total, ¿vale? Con lo cual, me voy a pasar la palabra. Vamos a seguir con Túnez, que está aquí en la sala. Es el doctor Aymen, ¿vale? Entonces, por favor, siguiente como mucho 6 minutos, por favor, ¿vale? Entonces, tenemos primero entre 150 y 160 Portugal. Después repetiremos todo. Yo le estoy notando aquí todo, ¿vale? Para después decir la producción por continente y por países. Como quieras, por favor, ¿vale? Puedo invitarme para hablar un poco del sector olícola tunecino. ¿Lo escucháis bien o no? El sector olícola tunecino es un sector muy importante en la economía del país, porque la exportación de aceite de oliva representa casi el 50% de las exportaciones agrícolas de Túnez. Y es un dato muy importante para la importancia de este sector, de este producto, en un país como Túnez, en su economía. Y tiene un gran impacto, sobre todo la producción, la tanta becería que tiene el país, tiene un gran impacto sobre su economía. Y los precios internacionales, por supuesto, un gran impacto. Túnez es el segundo país en superficie en plantaciones de olivar
que está ahora en torno de 1.800.000 hectáreas de olivar plantado. Y el número de pie de olivar oscila mucho, porque hay muchos números, porque depende, hay muchas zonas de olivar que van abandonadas porque ya no son tan rentables. Estamos hablando de algunas zonas donde la distancia entre árboles supera los 25 metros. Entonces, al final, viendo en la misma problemática que tenemos en Túnez, la tenemos en todos los países del mundo, problemática en la recolección, en la mano de obra, se encuentra esa problemática, se está ya también pasando a países del sur del Mediterráneo, donde hay un problema grande a nivel de mano de obra. Algunos tipos de olivares ya se están abandonando, todo lo que son de densidades muy bajas. Y los números de pie de Túnez oscilan mucho el número oficial está en torno a unos 65 millones de pie, pero últimamente se está hablando porque se ha plantado mucho olivar nuevo, hasta que están llegando, alcanzando los 98 millones. Bueno, son números un poco diferentes, porque al final los números en Túnez son muy difíciles de determinar. La producción tunecina el año pasado se fue bajó de un 60%, 60-65%, pasando de los 350 toneladas a los 140.000 toneladas, más o menos. Y este año se prevé un ligero aumento no un récord de campaña. Las estimaciones del gobierno de Túnez son de 240.000 toneladas. Pero los agricultores son pesimistas. ¿Por qué? Porque no han tenido lluvia. Hay una escasez de lluvia, una sequía, una escasez de lluvia importante, lo que ha hecho que al final es posible reducir este dato, que la campaña va a oscilar entre 200 y 240. Se prevé unos 220, vale. El número que puede ser, que se acerca más a la realidad. Perfecto. Y el consumo de Túnez sí, como unos 40.000 kilos más o menos. Pero que el consumo en Túnez es muy difícil controlarlo, porque el consumidor tunecino no compra en supermercados. Va directamente a la almazara, se lleva su garrafa, la tuba y se compra ahí. Entonces, controlar este consumo es muy complicado. Gracias, Luis. Si queréis, le pasamos. Frankie, ¿quieres seguir tú? ¿Cómo no, Juan? Muchas gracias por estar aquí. ¿Tú nos lo quieres dar de Argentina y alguno más o solo quieres Argentina? No, Argentina. Buenos días por acá, buenas tardes por allá. Muchas gracias por estar con nosotros. Me alegro verlos a todos. Tenemos Túnez con 220, perdón, y aproximadamente 155 Portugal. Simplemente para... Luego, si quieres, Cristóbal, tú puedes dar España. ¿Te parece bien? ¿Vale? Pues seguimos, ¿qué os parece? ¿Vale? Bueno, Argentina, rápidamente, highlights, números, son 98.000 hectáreas plantadas, de las cuales 30 tradicional, 60 intensivo, 10 en seto por ciento, hay 80 regadío, 20 secano, 93% virgen extra. Todo tiene que ver con la nueva olicultura de la era de los 90 contra la agricultura de los 30, en el año 30. Y este año que viene estimamos unas 34.000 toneladas de aceite de oliva. Recuerden, le dije 93% que es extra virgen y el consumo interno ronda los 8.000 toneladas. Bueno, los precios 2020 FOB fueron de un promedio del extra virgen de $2.730 y 2021 llegó a 3.700 a 4.000. Estuvieron los precios muy firmes, muy sostenidos por la escasez de producción. Se dio vuelta la taba. En Argentina antes se exportaba primero a Estados Unidos, con todo lo que pasó con España y Estados Unidos y el Airbus y demás, se exportó este año más a España que a Estados Unidos y después se siguió con Brasil.
Así que básicamente el panorama es eso. En la aceituna está $1.000 la tonelada, 1.200, subió un 20%, y el precio del aceite de oliva casi un 50% del año pasado a este. Ya hemos terminado prácticamente de exportar casi todo. Somos un país del hemisferio sur en contraestación, y esperamos tener una cosecha buena, muy buena, con este número que les indicaba de 34.000-32.000 toneladas y 8.000 del consumo interno. No sé si necesitas algún dato más, Juan. No, es perfecto, así, muy bien, Frank, hemos ido directamente al grano y más o menos intentemos tardar porque somos, si queréis, le pasamos ahora la palabra, o si quieres, Gian, ¿quieres hablar tú? Gian. Hola, bueno, Juan, sí, claro que sí. Sí, buenas tardes. ¿Escuchas? Sí, perfecto. Sí. ¿Quién es que habla? ¿Gianfranco o Gino? No, Gianfranco. Gianfranco, disculpe. No pasa nada. Oh, gracias porque no sabía si me escuchabas. Sí, perfectamente. Perfecto. Gracias, Gino. Gracias. Todo bien. Bueno, para comentarles un poco de Perú. Perú es un país tradicional en la producción aquí en América, es uno de los primeros productores históricamente, ¿no? Nosotros tenemos 25.000 hectáreas, según el Ministerio de Agricultura, cultivadas con olivo. El principal cultivo del olivo aquí es tradicional, ¿no? Recién hay cerca de esas 25.000 hectáreas, solamente 1.000 hectáreas con olivo de intensivo, aún no se cultiva nada en seto y en alta densidad. El cultivo es tradicional. La producción principalmente en el Perú está dedicada a la aceituna de mesa, ¿no? El 95% de la producción del cultivo del olivo acá se dedica a la producción de la aceituna verde, ¿no? Y a la aceituna negra, madura natural, ¿no? Negra natural. Y bueno, el aceite de oliva es ese 5% de esta producción del cultivo. Se espera que el próximo año se sobrepasen las 180 toneladas de producción de todo el olivar. Estamos hablando de aceitunas, ¿no? De cosecha de fruto. Obviamente, de ahí hablamos del 5% de la producción nacional para la producción de aceite de oliva. La variedad que más se caracteriza en el Perú es la criolla sevillana peruana, ¿no? Es una variedad que tiene un arraigo de más de 450 años. Obviamente dedicada a la aceituna mesa, pero es una aceituna con doble propósito. Por aquí recién estos son los nuevos cultivos. Hay algo importante en Perú frente a otras zonas, que aquí nosotros no tenemos nada de secano, cultivamos en un desierto específicamente con aguas del subsuelo o provenientes de los ríos interandinos. Entonces es necesariamente el cultivo necesita estos riegos y es a pesar de ser un desierto, este riego es constante. Entonces, lo que hace y permite un desarrollo de la olivicultura, como bien mencioné, al tema de la aceituna de mesa. Se espera el próximo año, como les decía, una sobreproducción. Tenemos sobrecargado todos los árboles. Esperamos que, bueno, la gente que se dedica a la aceituna de mesa espera tener un mayor volumen y tamaño en el fruto. Y obviamente a los que nos dedicamos al aceite de oliva, preferimos que el árbol esté sobrecargado con aceitunas pequeñas donde se concentre más la grasa. Es un poco esperar el cambio del tradicional, acostumbrándonos un poco al intensivo, ir pasando al seto, pues estamos trabajando en eso. Nada más, estamos exportando nuevos mercados. Este año hemos exportado a Argentina, ¿no? Estamos exportando recién a Brasil aceite de oliva. Somos exportadores principalmente de aceitunas de mesa para Brasil, para Chile. Entonces, aceite de oliva, ¿cuánto crees que se destinará este año, más o menos? Más o menos cuántos se deben obtener cerca de para este año. Es que va a ser sobreproducción, creo que va a ser más de 200 toneladas. O sea, sí. 200 toneladas, o sea. No, espérate. El año pasado creo que hemos tenido una producción de cerca de 1,5 millones de kilos de aceituna
Este año puede llegar a casi a los 2 millones o 2 millones y medio de kilos, siempre y cuando, pues... 2.000 toneladas aproximadamente, ¿no? Sí, 2.000 toneladas, sí. Sí. Vale. Perfecto. Sí. Este año va a estar bueno. Vale, pues si queréis, gracias, Gian. Le pasamos la palabra, por ejemplo, a Grecia. ¿Me escucha Grecia o no? Sí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Πώς είστε, λέει? Perfecto. Dear Juan. Me alegro de verte. Good afternoon. Good afternoon. Everything is fine. Best greetings from Athens. Okay. And because, as you know, I cannot speak in Spanish. No problem. My colleague Dimitrios Hundas works for me. He's an agronomist. Okay. And he speaks fluently Spanish. So he will talk instead of me. Okay? Okay, fantastic. Please try to not spend more than 5-6 minutes because we have a lot of people and then all the people have to speak, please. Oye. Muy buenas tardes a todos. Sí, señores. Yo soy Dimitris Houdas y voy a hablar sobre la situación actual de la olivicultura en Grecia. En primer lugar, os quiero comentar que Grecia dispone de más de 700.000 hectáreas de olivares, casi 150 millones de árboles. Sí, asimismo, el 80% de los olivares son tradicionales. Eso significa que el 30% de ellos está en lugares de pendiente muy alta, algo que lo hace muy difícil eso cultivar, y eso significa que este cultivo se da en seco y no son mecanizables. También, en cuanto a las explotaciones, se caracterizan porque son pequeñas, fragmentadas y de carácter familiar. Además, hay que subrayar el hecho de que las cooperativas aquí en Grecia se han visto afectadas, afectado su potencial durante los últimos años y esperemos que recuperen. Otra cosa es que Grecia tiene 1.500 almazaras que están dispersas por todo el país, pero ellas eso muestran una adaptación de las nuevas tecnologías a un nivel muy satisfactorio, algo que es muy positivo para el futuro del sector. También tenemos 500 envasadoras, las cuales también se caracterizan por su fragmentación y su pequeño tamaño. Otra cosa que podríamos decir y hacer hincapié es que Grecia está en la primera posición con respecto al consumo de aceite de oliva per cápita. Y también las aceitunas de mesa se distinguen por su potencial y su competitividad. En cuanto al sector de oliva presente en Grecia, los precios de los productores son muy bajos y eso no garantiza los ingresos necesarios. También hay peligros de abandono porque, como usted, Juan, en su estudio ha dicho que hay un peligro de abandono para los olivares tradicionales. Aquí, ya que tenemos tantos olivares tradicionales, hay un peligro de abandono. Esperemos que no pase eso. Además, el 80% de aceite de oliva se comercializa a granel y eso es algo que les puedo afirmar que el mayor exportador o importador de aceites de oliva griegos son Italia, y el 70% de nuestro aceite de oliva llega a Italia a granel, quiero decir.
eso. En cuanto a la campaña siguiente, que es lo más interesante, se espera una producción mediocre, para decirlo así, que va a rozar las 200.000 toneladas de aceite de oliva, algo que corresponde a una disminución de 25% en comparación con la campaña anterior. Los resultados finales, en general, por supuesto, dependen del rendimiento, ¿no? Las almazaras, vamos a ver qué va a pasar. También no podríamos obviar el papel que desempeña el cambio climático, ya que se ha presentado de una manera muy intensa aquí en Grecia, ya que el invierno ha sido muy suave y hacía calor. Por otro lado, se dieron heladas primaverales, algo que eso provocó algunas consecuencias devastadoras. Y este verano se caracterizó por altas temperaturas muy altas y un periodo de sequías muy largo. Asimismo, las temperaturas pueden combatir. ¿Sabes? Tenemos que ir resumiendo porque quedan todavía, a la 1:30 tenemos que irnos y quedan todavía 8, ¿vale? Vale. Entonces, solamente quería decir que en cuanto a la aceituna de mesa, las variedades con Servolia y Halkidiki se han visto muy afectadas. Va a tener una reducción en la producción, mientras la variedad Calamón no se verá tan afectada. La subida de los precios no podrá compensar las pérdidas de ingresos para los productores. Para finalizar, por favor. ¿Qué? Sí, ¿vale? Sí, voy a acabar. Durante el periodo de cuarentena hemos tenido una subida el consumo de aceite de oliva, provocada por la cuarentena, claro, y desde la primavera hemos observado un declive en el consumo, algo que incitado por los precios altos de aceite de oliva, y esas son las esperanzas para los próximos meses. No va a cambiar eso significativamente, la demanda no va a recuperar tan pronto. Eso, muchas gracias. Sí. Gracias, muchísimas gracias. 200. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahora, al final, cuando acabemos, vamos anotándolos todos, ¿vale? Y diremos la producción global para que la tengáis también vosotros, ¿vale? Cristóbal, ¿quieres decir por España, por favor? Vamos a hablar de España ahora, ¿vale? Sí, buenas tardes. Por favor, intenta, ¿vale? Bueno, España, hoy la Consejería de Agricultura, que es la comunidad autónoma donde mayor producción se da, no ha dado la estimación de producción. Vamos a darla por válida, es una estimación oficial para Andalucía de 1.050.000 toneladas. Como Manuel ha comentado antes, Cooperativa Agroalimentaria ya tenía una estimación. Yo voy a coger el valor que teníamos para el resto de España, era unas 291.000 toneladas, lo cual nos daría 1.341.000 toneladas de producción, aproximadamente 1.350.000, lo que nos daría. Perfecto. Ya, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. 1.350.000, no sé si lo había escuchado, ¿vale? ¿Quieres, Pereira, tú? Bueno, ser rápido, por favor. Sí. ¿Vale? Pamela González es de Chile, ¿no? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo voy a dar unas cifras que nos dio el amigo Corbella respecto a la campaña anterior. Chile tiene unas 25.000 hectáreas plantadas, la gran mayoría es intensivo, súper intensivo, casi un 75%, el resto intensivo y un poco tradicional. La última campaña fue de unas 20.500 toneladas. 22.500. Exactamente, lo cual sitúa a Chile como uno de los países con mayor rendimiento de aceite por hectárea del mundo. Para la próxima campaña, no sé cuál es la información que tienes tú.
Sí, a ver, la campaña ya terminó, nosotros terminamos en junio la campaña de este año 2021 y tuvimos un aumento de producción con respecto al año 2020. El año 2020 tuvimos 22.500, como tú decías, y este año tuvimos 25.500 toneladas. 25.500 toneladas en todo Chile. Eso fue un valor más alto de lo que hemos tenido en todos estos años, así que fue una campaña con altas producciones, tanto en fruta por hectárea como en rendimiento de aceite por hectárea. Y como bien tú mencionas, Chile, bueno, tiene la mayor parte súper intensivos, son cultivos modernos, mecanizados, con riego tecnificado, y estamos muy pendientes y con el desafío de una producción sustentable para adaptarnos al cambio climático, como mencionaron por ahí. Bien, obviamente que nos afecta el tema de la restricción hídrica en las zonas mediterráneas, es algo que se replica en todos lados, entonces es algo que estamos trabajando muy fuertemente con los productores, y principalmente calidad extra virgen, más del 90%, y nuestras exportaciones el año pasado fueron de las 22.500 toneladas que se produjeron el año pasado, se exportaron 16.000, entonces casi el 70% de lo que se produce en Chile se exporta. Y este año, bueno, no hemos completado el año, así que el valor es súper, hasta junio, hemos exportado 3.000 toneladas y con $12 millones valor FOB. Eso como dato les puedo dar. Pamela, ¿te parece bien? Hemos recogido ya, bueno, recogido en tu país no se puede, hemos cosechado ya lo del año pasado. ¿Qué crees? El año que viene, si es un año grande, el año que viene 20, 21, más o menos. No, debieras, o sea, es muy difícil hacer una predicción al año siguiente porque todavía nos falta la primavera y el verano para la producción. Todavía no hubo floración. Sí, pero ten en cuenta que dado los dos datos anteriores, con lo cual, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pamela. Si queréis, Italia, ¿está Italia lista? ¿No? Giuseppe y Gino, por favor. Gracias. Juan, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Buenas tardes a todos. Yo no veo que me veis, entonces espero que se aclara. Estamos perfectamente, ¿vale? Maravilloso. El título de esta conferencia es Siempre en primera línea. Como italiano, lo siento muy adaptado a mi situación, porque Italia está siempre en primera línea, porque nosotros hemos producido de unos años pasados hasta hoy 250, 260, 230 mil toneladas, pero ponemos nuestra cara sobre 1 millón de toneladas, ¿no? Los dos señores de Grecia y también de los señores de Portugal, los de Túnez, de España, lo pueden confirmar. Es más primera línea de esta, ¿qué es? ¿No? Pero tenemos que vender este aceite, y así que yo, como tú sabes, soy un hombre de marketing, así me gustaría hablar de todo el problema de marketing que está en el entorno del aceite de oliva, especialmente en España. Cambiar de un concepto de utility a un concepto de commodity, que es fundamental. Pero en este momento es más importante ver lo que está pasando con el tema político de la pandemia. ¿Por qué? Podemos comprar todo lo que nos gusta de Grecia, de España, del mundo, pero si no lo vendemos, es un problema. Es un problema porque vender el aceite con 3 euros, 2,20 € no es rentable y fallecimos todos.
vender el aceite en los restaurantes donde se puede vender a 10 euros, pero los restaurantes están parados porque te piden el Green Pass, como han marcado los Jews, los judeos años pasados. Perdona, Gino. Sí, no, me paro rápido. Esto es un problema muy importante porque si los restaurantes están cerrados, no se vende aceite bueno. Y tampoco se vende aceite en el supermercado donde te piden el Green Pass para entrar. Nosotros somos la única nación del mundo que tiene el Green Pass. Esto es un problema que hoy poniendo, lo siento, se puede turbar la conciencia y los sentimientos de todos vosotros que no lo tenéis, que no lo podéis comprender. Pero esto es un problema. Vale, pero Gino, discúlpame, hombre, que es que hay otro señor también de Italia. ¿Tú qué producción crees que tenemos en Italia? La misma, la producción es la misma, 250.000 toneladas de aceite buenísimo. Vale. Pero nosotros no vivimos con esto, vivimos con 1 millón de toneladas que marcamos con la cara italiana, que pero no podemos vender como antes. Siempre en primera línea. Siempre en primera línea. Sí. Yo puedo confirmar la cantidad de Gino subiendo un poquito, porque la verdad es que el año pasado habíamos acabado un año al lado alrededor de los 270.000 toneladas y este año la previsión sería, en principio del año, que sería en abril, mayo, junio, muy optimista, donde ya se hablaba de una buena producción al lado de los 320.000 toneladas, pero al final una floración no muy buena y sobre todo una sequía fuerte que ha interesado la zona más productiva de Italia, que es la Puglia, que tiene el 50% de la producción nacional. Esto no llegaremos a los 300.000 toneladas. Un poquito más lo que decía Gino, entre los 290 y 300.000 toneladas. Pero realmente esa es la percepción que tenemos ahora. Claramente en el futuro jugamos el partido al último momento, porque la sequía no se está parando. Estamos desde abril sin agua y si no tenemos lluvia muy rápido en la próxima semana vamos a perder muchísimo. Y adelantamos mucho la producción, adelantamos mucho la maturación, perdona. ¿Esto por qué? Porque la Italia tiene más o menos desde 1.100.000 hectáreas de cultivo interesado al olivo. Tenemos básicamente la mayoría, más del 65%, que son olivar de jardín, olivar conservativa, Sí. no son intensivas. La parte intensiva son realmente, la más productiva son las 150.000 hectáreas de intensivo que tenemos en Puglia, básicamente, por lo cual la Puglia tiene el 49% de la producción nacional y en lo último año está llegando el seto. El seto que en principio no le gustaba mucho al agricultor italiano y, por ejemplo, se ha llegado en el 2002 con los primeros 60 hectáreas y hasta el 2016-17 no ha contado mucho en Italia. Pero en el último año ahora podemos contar ya con 6.000 hectáreas en el 2021. Eso es un cambio que introduciendo también una cosa muy importante, introduciendo el riego, con lo cual esa dependencia, alternancia que vamos mirando en los últimos años, yo creo que en el futuro se va bajando. Y también se va bajando porque la previsión del crecimiento del cultivo de alta densidad del seto en los últimos próximos años será brutal. Brutal porque, sobre todo, como decía también Gino, me pongo al lado, es que gracias a la introducción
de nuevas variedades que tienen un perfil de aceites más similar a lo que nosotros estamos acostumbrados a producir y a vender al mismo tiempo. En principio, basándose sobre todo sobre el tema de la arbequina como variedad de referencia para el seto, realmente los italianos no les gustaba más como productor, como envasador, por su estabilidad que es muy baja. Con las nuevas variedades estamos mejorando mucho y vamos revolucionando desde un mercado flojito a un mundo que se está activando mucho. En el futuro yo veo que la Italia va a tener siempre más una producción menos alternante de lo que tenemos, porque habían pasado desde los 360.000 toneladas a alrededor de los 200, 250, y vamos recuperando en el futuro. Pero ahora estamos en este momento. Aquí, la sequía, el riego no es presente en todas las plantaciones. Ese es un dato muy importante porque el estrés hídrico, la sequía, enlaza con lo que ha dicho hoy la consejera. Necesitamos un mes de octubre aquí en Europa muy lluvioso para llegar a los rendimientos grasos de los que he hablado, que promediaba en el 21,5%. Todo eso, todo lo que sea por debajo, romperá el aforo oficial de la Junta de Andalucía y posiblemente alguno de los cálculos también que hemos escuchado. Perfecto. Por ejemplo, en Italia, en Grecia. Ese año lo jugamos al último día, el partido, al último día. Exactamente. Por favor. Bueno, nada, yo presentar a Lisandro Magaña, que es el director técnico de California Olive Ranch, que fue la primera gran finca, no sé, ahora él hablará. Yo sabía 4.000 o 5.000 hectáreas de olivares secos en California. Por favor, Lisandro, cuéntanos. Y antes que nada, muchas gracias por la invitación, se los agradezco mucho, es un placer. La composición de ahorita en Estados Unidos, solamente el 4% de lo que consume el país viene de sí mismo. La mayor parte es en súper intensivo, estamos hablando de unas 10.000 a 11.000 hectáreas. La situación actual ahorita en el sector es de que todos estamos batallando con la misma cosa, que es esto del cambio climático. Lo que nos viene afectando bastante a nosotros es que los últimos 2 años hemos tenido un bajo rendimiento que tiene que ver más con la decadencia de lluvia y el gobierno está monitoreando mucho el consumo de agua, ya que la mayor parte de las hectáreas son en riego. Esta campaña típicamente produce la mayor parte de ese aceite, lo produce California, que es más o menos un promedio de 10.500 toneladas por año. Las cifras de esta cosecha todavía no se nos han entregado, pero se parece como que vamos a estar un 30% debajo de lo que se espera. Y en base a esto seguimos plantando y seguimos teniendo bastante crecimiento. Se han plantado más de 2 millones de árboles solamente de California o Olive Ranch este año. Y seguimos trabajando para hacer crecer el sector en Estados Unidos. Solamente 3 estados tienen producción hasta ahorita, que es Texas, Georgia y California. Perfecto, muchas gracias. Mirad, ya tenemos, os digo, la campaña pasada, la media de las últimas 3 campañas, ¿vale? Es de 3,11 millones de toneladas, ¿vale? Las anteriores 3 campañas, 3,078 millones de toneladas, ¿vale? Lo cual, bueno, las del año pasado fueron 2,9 millones de toneladas, ¿vale? Y según el resumen que hemos hecho de todos los países, falta, por ejemplo, alguno más, nos vamos a 2,920 millones de toneladas. 2,920 millones de toneladas. Si queréis, os digo por continente, ¿vale? América. La misma producción del año pasado. La misma. Tenemos en América
62.000 toneladas, ¿vale? África, 448.000 toneladas. África, si quieres repito, África, 448.000 toneladas, ¿vale? América, 62.6 toneladas. Asia, 205.000 toneladas. Europa, 2,18.000 toneladas, ¿vale? 2,18.000 toneladas, 2,2, ¿vale? Aproximadamente. Oceanía, 18.000 toneladas y el total 2,9. Y se espera un consumo de 3,2 millones de toneladas, con lo cual tenemos una producción menor que el consumo, pero a su vez, si sumamos el enlace, tenemos una disponibilidad un poquito mayor que la producción. Por lo tanto, bueno, ya tenemos los datos. Si quieres, por favor, ¿queréis que os lo envíe los datos? ¿O queréis que os lo envíe? Os lo envío a todo el mundo para que lo tengamos todos. ¿Parece? 2.920.000. Aquí lo tienes. 2.920.000 toneladas. Hay unas 400 y pico mil de enlace. 300 y pico. Básicamente 378 en España. Tenemos, mira, para que nos hagamos una idea, tenemos una producción. Es aproximadamente. Vamos a hacerlo bien. Mira, el consumo es de 2,2. Tenemos unas 200.000 toneladas aproximadamente, más de oferta que de demanda. El consumo son 3,2, no 3,2. Disculpa, aquí 3,2. Sí, y el enlace lo sitúa en aproximadamente 400, ¿no? España. España, sí. El bueno, enlace va a estar en España. Exactamente. 400, en torno a 400. Se decía 378 en España y unas 400 y algo en el mundo. Sí, o sea que sí, pero hoy con el dato de la consejería ha dado 438, 438. En el mundo. Sobran aproximadamente 120.000 toneladas, de oferta por encima de demanda, ¿vale? 120.000 toneladas. ¿Tienes superávit? Bueno, pues ya más o menos los datos los enviaremos después. Y Manuel quiere presentar la primicia para que lo tengáis y la gente se pueda conectar. Y ya con eso, pues si os parece bien, concluimos. Yo esta noche os envío los datos para que lo tengáis. O si no, lo hago ahora mismo, ¿vale? Sí, cómo no. Y bueno, nada, simplemente vamos a tener ahora durante una semana aquí en la plataforma de Expoliva un documental que dura unos 30 minutos que se llama La senda del azar, que cuenta la historia de cómo se inició el cultivo en seto, que los primeros años, allá por el año 1995-1996, pues nadie creía en esto, prácticamente nadie. Y bueno, desde diferentes puntos, que empezó en el norte de España, luego en el sur, Chile, Francia, California, y poco a poco aquello fue creciendo y es muy bonito. Salen personajes muy conocidos, Manuel Parra, Diego Barranco, Victorino Vega, y nada, espero que lo disfrutéis. Es una historia de disrupción en la agricultura, de innovación. Sí, si quieres poner un poco el comienzo. La historia de la humanidad se escribe donde se cruzan los caminos. Allí donde hay que elegir, seguir por la senda de siempre o emprender otra con destino incierto. Esta es la historia de unos pioneros que creyeron en ellos mismos y revolucionaron el cultivo de aceitunas en todo el mundo. Que por ver lo que otros no veían, fueron acusados de temerarios, de irreverentes. Vam veure que una màquina de collir raïms normal i corrent, amb el sistema de vibració, podia fer caure les olives y recollir-les. En aquel momento fue muy revolucionario, pues pusimos 26.000 plantas en 10 hectáreas. Hay que pensar que es un cambio de paradigma total. Es entender la olivicultura de una forma totalmente distinta. C'est
la plus grande révolution oléicole depuis le Moyen-Âge, on peut dire. Gli impianti super intensivi rappresentano la vera rivoluzione nel mondo olivicolo. I would just say it's a big breakthrough, and it will change the production of olive oil worldwide. Esta es la historia de una revolución, de personas valientes que se atrevieron a intentar lo que nadie había intentado antes, emprendiendo la senda del azar. Hace más de 25 años nosotros compramos una máquina para cosechar la uva. En aquel momento la máquina valía muchísimo dinero y realmente la máquina pues trabajaba un mes al año, ¿no? Y pensando qué demonios podríamos hacer con la máquina, se nos ocurrió que las aceitunas tenían más o menos el mismo tamaño que los granos de la uva. Y si pudiéramos hacer la aceituna en espaldera, cogimos la máquina de cosechar la uva y vimos que las aceitunas caían casi mejor que la uva. Dijimos, ja tenim la solució. Era una primera experiència, ningú sabíem què sortiria i va sortir per la part nostra amb una acceptació molt interessant. Y un buen amigo que quiso correr esa aventura fue Jordi Miernau, que tenía una finca cerca de entre Reus y Tarragona, una finca importante, una finca de 100 hectáreas, que no tenía nada, tenía la propiedad, pero agrícolamente no hacía nada. Yo le dije, mira, si tú quieres, nosotros hacemos la plantación, tú pones la tierra, hacemos una sociedad y empezamos a plantar la primera finca en Cataluña de olivos. Fue la Boella. Casi hacíamos reír a la gente que nos veía plantar aquello, porque vosotros sabéis que cuando plantamos una planta de olivos es una planta pequeñita. Los agricultores de aquella época estaban acostumbrados a plantar una planta grande. Decían, ¿qué demonios están haciendo estos señores de Barcelona que no tienen ni idea? Y resulta que están plantando cebolla. Lo podéis ver si queréis en abierto, que nunca había estado, en el link que enviamos. Tienes tu link, ¿no? Sí. Vale, pues, y ahora os voy a enviar también la información para que la tengáis todo lo que hemos dicho, ¿vale? Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Tratando mismo lo envío antes de ir, ¿vale? Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Y que vaya muy bien, ¿vale? Y siempre lo que dice Juan, esto es un aforo que está limitado a las cuestiones impredecibles como la climatología, que puede torcer para un lado, para el otro, pero siempre en el eje que hemos un poco llegado a la cuenta luego de pasarnos. Gracias a todos. Gracias, que vaya muy bien, ¿vale? Muchas gracias.